Hola, ¿qué tal? Soy Betty Hernández y hoy converso para Es Radio con Rodrigo Blanco Calderón. Rodrigo es escritor y cuentista además, pero es el autor de dos novelas que últimamente han dado mucho de qué hablar y se ha hecho muy conocido, no solamente en España, sino en todo el mundo. Su primera novela fue The Night y esta novela obtuvo en el 2019, la publicó en el 2016 y en el 2019 obtuvo el premio de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, la tercera edición. Y en 2020, su más reciente novela es Simpatía, que también se encuentra pues en una cantidad de listas de reseñas, de referencias y ya prácticamente lectura obligada para muchos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, a ti que sabemos que estás, bueno, no solamente escribiendo, sino con un montón de planes de una agenda complicada y al que estés hoy acá con nosotros para Es Radio, pues lo valoramos mucho, ¿no? Y yo quisiera comenzar, Rodrigo, de atrás para adelante. Quisiera comenzar primero con tu primera novela, The Night, que tengo entendido que la escribiste entre 2010 y 2013, la publicaste en el 2016 y en el 2019 obtiene nada más y nada menos que el premio, ¿no? De la tercera edición de novela de la Bienal de Mario Vargas Llosa. Cuéntame un poco cómo fue, qué te imaginaste. Tú la comenzaste, la escribiste en Venezuela, pero el reconocimiento ya viene fuera de Venezuela. ¿Cómo fue todo ese proceso durante y luego de la publicación de la novela, Rodrigo? Sí, fíjate que como bien dices, la novela The Night, yo la escribí entre los años 2010 y 2013, cuando yo todavía vivía en Caracas, ¿no? Este dato es importante porque ha habido gente después que piensa que es una novela que habla de Venezuela y escrita ya desde lo que sería, entre comillas, el exilio, ¿no? Y para nada, fue una novela escrita en Caracas, muy al calor de- del acontecimiento social y político que la enmarca, que es la crisis energética de Venezuela. Pero fíjate que yo la escribí con mucha libertad, porque yo hasta ese momento solo había escrito y publicado libros de cuentos. Ujú. Esta se trataba de mi primera novela, pero al momento de yo empezar a escribirla, yo no podía tener ninguna garantía o seguridad de que efectivamente la iba a terminar, ni cuál iba a ser el resultado, ni mucho menos la repercusión, ¿no? Eh, entonces, bueno, la escribí con mucho esfuerzo y con mucha pasión también, entre esos 3 años. Y luego, claro, pasaron 3 años más hasta el momento de publicarla porque fue un libro que fue llevado muy paso a paso, por las distintas etapas previas a la publicación. Primero fue leído, tuvo la suerte de ser leído el manuscrito por la agencia Carmen Balcells y me firmaron de inmediato, y eso fue como, para mí, como el primer verdadero reconocimiento que obtuvo esa novela, ¿no? Que me permitiera firmar con una agencia tan prestigiosa como la agencia Balcells. Y ellos son tan cuidadosos con el modo de hacer las cosas, donde lo importante es encontrar siempre la mejor editorial para cada libro y para cada autor, que bueno, nos tomamos el tiempo de encontrarle las mejores condiciones al libro, y fíjate que al final todo ha resultado bastante bien porque, aunque la novela no es ningún éxito de ventas, porque es una novela de verdad compleja, creo yo, para, para, cierto tipo de lectura, le ha ido bastante bien, a nivel de premios y de críticas, con lectores muy exigentes, ¿no? Entonces, eso ha sido una alegría. Tú sabes que ahora que dices que no ha sido ningún éxito de venta, ¿no? Por el tema de números, porque al final como que todo en esta vida obviamente pues se basa en números. A mí el éxito en el mundo literario me parece un tanto agridulce, ¿no? Porque hay éxitos que a veces te llevan al abismo, ¿no? Le pasó a Truman Capote con A Sangre Fría, por ejemplo. Entonces a veces el éxito no te parece que puede jugar en contra, no, puede jugar en contra en la vida de un escritor, Rodrigo.
ese afán del reconocimiento, que vaya, que obviamente uno quiere tener éxito en todo en la vida, desde un tema personal hasta un tema profesional, ¿no? Pero el éxito en la escritura, ¿no te parece un arma de doble filo a veces? Sí, yo creo que sin duda es como es una trampa que acecha al escritor constantemente, ¿no? Ahora, es mejor que puedas caer en esa trampa que no caigas, ¿no? A pasar Entendiendo sin pena ni gloria. sí, entendiendo por éxito desde muchas maneras, ¿no? Desde ser un éxito de ventas, que es algo que todo escritor aspira porque todos aspiramos a tener una cantidad numerosa de lectores y poder vivir de lo que escribimos. Eh, pero también te confieso que mi primera ambición era tener éxito entre mis colegas o entre el grupo de lectores propiamente, entre comillas, literarios, Y ¿no? que lo has tenido muchísimo. Sí, y la verdad es que no me puedo quejar para nada con respecto a eso, pero claro, la evolución del trabajo te permite también entender que uno no tiene por qué restringirse a una comunidad, sea la de la ciudad letrada o sea la del gran público, ¿no? Yo creo Mm. que cada libro tiene que cumplir con el requisito de ser auténtico, de ser honesto, y ya después lo que es la suerte de ese libro es algo totalmente imprevisible, ¿no? Pero como tú bien dices, que un libro tenga éxito sea de público o de crítica, y a veces tiene éxito de público y de crítica, plantea un reto al escritor para el siguiente libro de lograr desconectarse de ese ruido y ser fiel al proceso de escritura, ¿no? Y Mm. quizás por eso yo me tomo como bastante tiempo entre un libro y otro, porque no tengo la capacidad de estar todos los años publicando un nuevo libro y haciéndole prensa y no va conmigo. Y que a veces muchos escritores caen en eso, ¿no? Que se sienten como que obligados a seguir, pero me gustó mucho esa diferencia que haces entre el éxito de venta y el éxito de crítica. Al final como que hay varias formas de tener éxito y todas son válidas, pero Rodrigo, ya de por sí haber obtenido el premio a la Bienal de Novela de Mario Vargas Llosa es un éxito de verdad, y a mí me parece pues muy notorio, ¿no? Que tiene mucho mérito. Y bueno, al leer la novela, obviamente yo juego con trampa porque soy venezolana y entiendo un poco la situación, ¿no? De Venezuela, aunque es complicado entender la situación de ese país. Y precisamente en The Night tú hablas un poco, pues abordas el tema de la violencia, de la oscuridad, bueno, de un país que está, por supuesto, al borde de caer en un abismo y que intentas o que tratas de explicar, ¿no? Aunque explicar la situación de Venezuela a mí me parece que es complicada, no importa cuándo escuches esta entrevista, siempre es complicado, ¿no? Porque hay muchos factores que cada día aparecen, sin embargo no vamos a hablar de situación política, sino que estamos aquí conversando de literatura, de tus libros. Sin embargo, me llama mucho la atención, bueno, Karina Sáenz Borgo, que ha hecho muchas escritos, críticas y reseñas de tus obras. Ella en algún momento habló algo así como que The Night era la oscuridad y Simpatía pues tiene mucha luz, ¿no? Ya Simpatía, que la publicaste en el 2020, la historia es de un hombre que recibe el encargo de convertir una mansión en un lugar para perros abandonados, pero sin embargo sigue teniendo ese lugar común, Venezuela. Pero entiendo que ya esta novela la escribes en una circunstancia totalmente distinta. De nada la escribes en Venezuela, ya para Simpatía estás en París, y leí por ahí que la escribiste en un arrebato de 3 meses. ¿Cómo es eso? O sea, quizás el cambio de haber salido de Venezuela y ya verlo desde otra perspectiva, esta historia de Simpatía te ayudó también un poco a recalcular el tiempo, Rodrigo. Mira, fíjate que así como los editores siempre dicen que no pueden calcular o prever, mejor dicho, el éxito comercial que va a tener un libro, yo creo que ningún escritor tampoco puede prever cómo va a ser el proceso de escritura de cada libro. Ok. Te digo esto ¿por qué? Porque, por ejemplo, The Night fue mi primera novela que yo terminé y publiqué, pero en realidad fue un proyecto que se me atravesó e interrumpió la escritura de otra novela que ya yo había comenzado y en la que todavía hoy sigo trabajando. Cuando yo me encontraba en París,
eso fue entre los años 2015 y 2018, yo seguía trabajando esta novela que había sido interrumpida por The Night, y de repente en el verano de 2018, entre la primavera y el verano de 2018, se me atravesó otro proyecto que terminó siendo Simpatía y cuyo primer borrador, sí, la escribí en un poco más de 3 meses, ¿no? Fue una especie de, sí, de arrebato de trabajo. Quizás en este caso tenía como la conciencia o el deseo de que yo quería esta vez contar una historia de una forma más convencional, o al menos mucho más convencional en comparación a la locura estructural de Night, ¿no? Okay. Entonces, Sí, son distintos. quizás eso influyó también en la fluidez de la escritura, que creo que se refleja también en la fluidez de la lectura de la novela. Pero la novela, fíjate, iba a ser publicada en 2020, pero la pandemia hizo que se postergara y en realidad acaba de salir, salió en mayo de 2021. Claro, claro. Cometí un error en decir que la publicación fue en 2020. 2020 sin pandemia, pero Sí, todo, ese fue el proyecto inicial. sí, sí, pero es que la fecha todavía aparece por ahí en algunos lugares porque justo estaba por salir y la pandemia obligó obviamente a postergar todo. Rodrigo, y esa novela que tenías en curso y que la paralizaste porque apareció The Night, ¿será la próxima publicación que tienes por ahí pensada? Mira, ya dejé de tener cualquier tipo de seguridad al respecto porque me pasa cada rato. Es un proyecto primero tan largo, tan complicado, que me entusiasma tanto y que me ha costado tanto trabajarlo muy de poco a poco. Me ha costado mucho entender, de hecho, un poco las dimensiones y lo que quiero contar en esa novela, que ya no puedo asegurar nada. De hecho, sigo trabajando en esa misma novela, pero durante la pandemia empecé a escribir otra novela también, que es una novela corta. Entonces, no sé qué vaya a concluir primero. La verdad es que no tengo ni idea y ya no me hago demasiadas expectativas. Bueno, además bueno, Karina Sáenz-Burgo ella cuenta que novela que se está escribiendo no se cuenta, porque si no, no se escribe, ¿no? Entonces, también Sí, hay algo ahí como que tienen sus reservas, ¿no? sí, uno es bastante supersticioso Sí, con sí. los procesos de escritura. Bueno, normal. Y sabes que me llamó mucho la atención, bueno, obviamente Rodrigo es de Caracas, como bien lo dijo, se fue de Venezuela, estuvo un tiempo en París y ya luego está radicado acá en Málaga, en España. Y obviamente Rodrigo, uno cambia, todos cambiamos, y no por el hecho de la migración, sino como por nuestro desarrollo natural, nuestro proceso de maduración, ¿no? Como individuos. Pero la migración hace cambiar la escritura. Este tema de que has estado en Venezuela, bueno, escribiste esa primera novela en Venezuela, ya luego en París, pues tu proceso de escritura, ahora que ves en Málaga, ves, cuando ves hacia atrás, ves un Rodrigo escritor distinto en el de Caracas, el de París y ahora el de Málaga. Mira, yo creo que esos cambios siempre existen y creo que a los escritores les gusta incluso pensar que, entre comillas, evolucionan, ¿no? Que uno va de menos a más Mm. con cada libro y por eso los escritores piensan que su mejor libro siempre es el que acaba de publicar, ¿no? Ahora, yo no sé si esto sea una ilusión que uno se hace, porque en literatura no, no es como la ciencia, que pueden verse en términos de un avance o un progreso lineal, ¿no? Yo, a nivel interno, personal, por supuesto que he sentido unos cambios profundos, como todos los venezolanos de esta época, tanto los más de 5 millones de venezolanos que emigraron, Mm. como la gran parte del país que sigue en Venezuela. O sea, nuestra identidad ha sido sacudida y modificada en todas sus bases, ¿no? Entonces, ese es un proceso que compartimos todos, consciente o inconscientemente. Ahora, fíjate que yo siento que lo que más ha influido en mi escritura, espero yo que para bien, ha sido la experiencia
de someter mis manuscritos a lo que son instancias como la agencia literaria y Okay. una editorial, en este caso como Alfaguara, que debo reconocer que tiene como unos editores literarios, editores de mesa de mucho nivel, que te confrontan y Okay. te dicen, esto funciona, esto me parece que no, esto no lo entiendo, y me han obligado con mis dos libros a salir un poco del automatismo de pensar que estoy escribiendo únicamente para un público lector venezolano Mm, que me conoce o que conoce mis referencias, ¿no? Entonces, ese ejercicio profesional de la escritura a mí me ha, creo que, modificado quizás de una manera más obvia que las transformaciones personales y a nivel interno que como venezolano del siglo XXI puedo vivir. Pero te digo, al final es el lector el que quizás un lector puede apreciar de manera más objetiva estos cambios, ¿no? o sea, ha sido un ganar-ganar en todo entonces, Rodrigo, porque esto que cuentas de la casa editorial, o sea, como escritor también has tenido que recalcular y aprendido, pues, cómo abrir el verbo, ¿no? Para que pueda ser entendido una situación tan particular que para muchos es tan familiar a otro mundo que es totalmente, pues, está totalmente desconectado, ¿no? No, totalmente. En eso sí, sí lo he sentido así, porque, por ejemplo, no sé, cuando yo publicaba en Venezuela, eh, yo nunca sentí que me modificaron mis textos, que me discutieron ni una sola línea, ¿no? A veces podía preguntarme esto, una cosa, otra. Entonces, por lo menos en el caso de Alfaguara, yo sí he tenido esa experiencia y es algo que me gusta mucho y es algo que es como el deber ser, creo yo, de una relación de autor y editor. Okay. Por ejemplo, en Estados Unidos eso está como, eso es ley prácticamente de las relaciones entre editor y autor. Uno ve, por ejemplo, a un autor como Gay Talese, que es el padre del nuevo periodismo y de la crónica moderna, a sus 80 años, teniendo que defender sus textos frente a una editora que probablemente tenga 40, 50 años menos que él, Sí, es un y punto que, de honor, ¿no? y que es la figura de autoridad allí, te dice, mira, Sí. esto funciona, esto no. Entonces, cuando yo vi a Gay Talese en este documental sobre su libro del boyerista en el motel, así como un novato teniendo que defender su escritura y asimilar también las correcciones, eso es una gran lección Sí. ni siquiera de humildad, sino de profesionalidad, ¿no? Totalmente. No, ahí estoy totalmente de acuerdo, aunque sí iba a decir la parte de humildad, porque quizás para algunos escritores puede ser un punto sensible, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Quiero recordar que estoy conversando con Rodrigo Blanco Calderón para Es Radio, escritor venezolano radicado acá en Málaga, en España. Y Rodrigo es conocido por sus novelas, por las dos publicaciones que tiene hasta el momento, pero también es un reconocido cuentista. Rodrigo tiene una serie de ensayos y cuentos publicados y me llama mucho la atención y te quería preguntar, Rodrigo, entre el cuento y la novela, si tuvieses que escoger alguna, ¿te podría ser fácil eh, escoger uno o, sí, o los cuentos que nutren una novela, por ejemplo? Mira, es que cuando me preguntabas antes sobre cómo uno cambia, ¿no? Es Mm. que ya yo no me atrevo a hacer ningún tipo de afirmación muy rotunda sobre mí mismo, porque fíjate, antes de escribir mi primera novela, yo había escrito únicamente y publicado cuentos, y yo me Sí, veía feliz hasta el final como un cuentista y nada más. Y ok. luego me picó como el gusto por la novela y he empezado a escribir novelas, he seguido escribiendo cuentos, Qué humilde eres, pero Rodrigo. Pero me picó y escribí una novela, o sea, las novelas. no, bueno, sí, así lo he vivido, ¿no? Sí, Y, y puedo por ahora congeniar ambas cosas. Escribo ok. novelas, escribo cuentos, incluso me ha pasado que, porque en realidad yo empecé escribiendo poemas de manera como muy privada, muy de vez en cuando aparece algo que quizás pudiera ser un poema, porque me gusta muchísimo leer poesía, eso sí es una constante mía como lector. Entonces, Ok. eh,
me ha tocado como ser testigo de un proceso continuo de desconocimiento de mí mismo, ¿no? Y la verdad es que no tengo idea de qué Es más pueda. desconocimiento y descubrimiento. Sí, sí, una buena forma de verlo. Eh, Desconócete a ti mismo, ¿no? Casi. Sí, un titular. Y bueno, la verdad es que no le cierro la puerta preventivamente a ningún tipo de escritura, O sea, ¿no? que Creo que lo pudiéramos en importante el es escribir. futuro leer algún cuento por ahí, algo que se te ocurra ya en el género de cuentos. No le cierres la puerta al cuento, por ejemplo. No, y de hecho, en 2018, ya viviendo en Europa, yo publiqué mi cuarto libro de cuentos, Los Mm, Terneros, con Páginas de Espuma, aquí en España. Y tengo ya casi listo lo que sería mi quinto libro de cuentos. O sea que ese proceso continúa, ¿no? E incluso los cuentos me permiten también como reconectarme con formas de escritura que se acercarían para mí más hacia lo poético y hacia la poesía. ok, ok, entiendo. Mira, Rodrigo, tengo mucha curiosidad y te quiero preguntar, ¿cómo te llevas con el lenguaje inclusivo? Mira, yo he escrito artículos al respecto, tengo un canal de YouTube que lo tengo un poco abandonado donde hice un programa de eso. A mí me parece eh, una de las tonterías más grandes de esta época, ¿no? Es una reivindicación política que tiene sentido como reivindicación política, pero que se hace apoyándose en unos criterios lingüísticos totalmente falsos y que no se sostienen ni por la propia lingüística ni históricamente, ¿no? Ok. Creo que, espero yo que sea una especie de fiebre que será distintiva de la irracionalidad ideológica de esta época, pero que no guarda ninguna correspondencia con lo que ha sido la evolución del lenguaje ni con las prácticas cotidianas del idioma. Quienes defienden el lenguaje inclusivo y con esas propuestas, primero es una propuesta que viene de los Estados Unidos, Mm, ya desde los años 80 y 90. En América Latina ha sido impulsada por sectores más bien muy privilegiados con respecto a lo que son las escalas y las desigualdades sociales. Es decir, es un invento prácticamente universitario que no tiene ningún anclaje popular porque además no conecta con lo que Alex Grigelmo llama el genio del idioma, ¿no? Entonces, yo soy bastante crítico del lenguaje inclusivo porque me parece algo que no se sostiene. O sea, yo creo que esas reivindicaciones políticas pueden canalizarse y de hecho ya se están haciendo por muchas otras vías que no impliquen un dogmatismo con respecto al lenguaje, que nos quieran imponer una variante del lenguaje que no se sostiene. totalmente. Sí, quizás la lucha sea en otro campo y no en el lenguaje, ¿no? Si todavía existen luchas, pues creo que deberían ser en otros escenarios. Por supuesto, o sea, lo que hay que tratar de modificar son las relaciones de desigualdad y de Correcto. injusticia en la medida de lo posible entre todos los seres humanos, ¿no? Ujú. Ahora, es un acto de demagogia total creer que por cambiar una letra ya yo estoy modificando la realidad, ¿no? Es algo totalmente ilusorio y demagógico. Totalmente, totalmente, Rodrigo. Ya estoy por terminar. Mencionaste tu canal de YouTube, sin que lo tienes un poco descuidado, pero sin embargo, Rodrigo es súper activo en Twitter. En Twitter lo pueden conseguir como atajos largos, ¿no? Si no me equivoco, Rodrigo. Sí, Además sí. que leer a Rodrigo es muy sabroso por esa vía porque, bueno, comparte sus artículos, es una referencia también si estás buscando libros para cualquier temporada, pues Rodrigo comparte lo que está leyendo e inclusive lo más alucinante que he leído en estos últimos días, Rodrigo, ha sido ese, eres como muy, muy seguidor de Borges, ¿no? Y que te has dedicado a analizar algunos detalles, ¿no? Algunos errores que ha cometido o que cometió Borges, ¿no? En alguna de sus escritos. ¿Te gusta mucho Borges? Ah, no, para mí es el mayor escritor de toda la literatura de todos los tiempos, ¿no?
y es de verdad un lujo poder uno seguir leyendo a Borges y encontrando no solo riqueza interpretativa en sus textos, sino errores. Encontrar Errores un error en que sí. Borges es fascinante porque además cuando uno investiga te das cuenta que ya muchos otros lectores se han detenido en ese mismo error y salen muchas interpretaciones y un poco ese fue el motivo del más reciente artículo que escribí para la revista Rialta de Querétaro, México. Se crea como, cuando en los tweets de Rodrigo se crean como unos forochats, ¿no? Al final, porque la gente comienza a compartir y te comienza además a enviar como, mira esto, Rodrigo. ¿Qué ha sido para ti? O sea, ¿cómo has incorporado las redes sociales en tu escritura, ¿no? De una forma, no sé si voluntaria o involuntaria. Yo creo que involuntaria, yo sé, yo tengo una relación muy conflictiva con las redes sociales, específicamente con Twitter. Para mí son como las drogas, ¿no? Yo nunca he fumado, y yo me imagino, las veces que yo he tratado de dejar Twitter ha sido como yo me imagino es para alguien tratar de dejar el cigarrillo, ¿no? Y he terminado por entender que ya forma parte de nuestra realidad, que en un nivel nada desdeñable a mí me gusta estar en Twitter y lo que he tratado es de sanear un poco el contenido de lo que publico porque yo he caído muchísimo también en el insulto, en las peleas, en esta cuestión como eh, violenta, agresiva de las redes sociales, ¿no? Y bueno, he tratado de leer mucho sobre las redes sociales para entender estos comportamientos que no son únicamente espontáneos, ¿no? Están de alguna manera casi que previstos por Sí. estas plataformas y he tratado como de conectarme con la parte positiva de estas interacciones y que Lo tú has me digas a logrado, mí, lo has conseguido. bueno, esto que tú me dices a mí ya me alegra mucho porque yo me cuestiono todo el tiempo, ¿no? El sentido de estar allí y bueno, eh, eh, creo que puede uno hacer algo positivo de eso. Claro que sí, las redes sociales a veces te llevan al lado oscuro de la fuerza, Rodrigo. O sea, yo siempre digo eso, pero uno tiene como que volver a su ser. Sí, Ya nosotros no volvemos, ya se nos acabó el tiempo en esta conversación. Lo que pasa es que el tiempo se pasa muy rápido cuando hablamos de libros, de literatura, de escritura y sobre todo de ese detrás de cámaras que siempre me interesa saber de un escritor, de su obra, de cómo vive su día a día. Y así Rodrigo en Instagram quizás no está tan del lado oscuro de la fuerza. Rodrigo en Instagram es más, digamos, ya ahí podemos ver a su perrita, porque Rodrigo es un amante de los animales. sí, ah, no, Instagram me encanta porque es como el mundo perfecto, ¿no? Todo el mundo Eso, es feliz y me encanta jugar ese juego y sí, me la paso montando, bueno, es una herramienta de promoción de mi trabajo y sí, me la paso montando fotos de Chica, mi perrita, tu perrita, que es una que belleza. es mi hija, y bueno, en mi costado fresa. Muy bien, Rodrigo. Yo creo que todos necesitamos ese lado perfecto, el lado de luz y el lado de oscuridad. Sí, Quizás Twitter a veces es el lado oscuro e Instagram es el lado de luz, pero al sí. final lo necesitamos. Muchísimas gracias, Rodrigo, No, por, muchas gracias a ti por esta por esta conversación. conversación. Ha sido de verdad un lujo y el tiempo se pasó muy rápido, pero bueno, nada, Rodrigo Blanco Calderón fue mi invitado el día de hoy en esta rica conversación. Yo soy Betty Hernández y nos escucharemos en una próxima entrega para Es Radio. Gracias.